Vamos a usar expresiones muy sencillas para crear un counter que va de 0 a 64. Primero que vamos a animar es cómo el texto va a entrar. Vamos a el 64% primero. Vamos a separar los valores de X y Y para solo preocuparnos por Y. Voy a darle clic para hacer un keyframe. Voy a avanzar 20 frames y hago el siguiente keyframe. En el primero voy a llevar el texto hacia abajo. Y aquí tenemos nuestra animación. Vamos a seleccionar los keyframes y presionar F9 para hacer un ease y vamos a exagerar la animación. Ahora vamos a animar el siguiente texto. Y para ahorrarnos un poco de tiempo vamos a usar expresiones. Vamos a separar los valores de X y Y. En Y vamos a presionar Alt y vamos a seleccionar la posición del 64%. Cuando suelte se va a mover hacia abajo porque la posición que agarra es de donde tenga su punto de anclaje, que es esto. Y el 64 lo tiene acá abajo. Pero lo podemos corregir usando value más y la expresión. Aquí vamos a llevarlo a 0. Y vamos a subir un poco el texto. Después de esto tenemos esta animación. De hecho creo que necesitamos bajar un poco el texto. Y me gustaría que tuvieran un poco de delay. Y vamos a usar la expresión .value at time menos .1. Con esta le vamos a darle un delay de 0.1 segundos a la animación entre el 64 y luego entra el segundo bloque de texto. Creo que podemos dar tal vez un delay un poco más exagerado. No, creo que estaba bien en 1. Aquí tenemos el texto entrando justo cuando el planeta voltea a ver. Ahora lo que quiero hacer es que este número crezca, que vaya de 0% al 64%. Para eso vamos a usar una expresión. En este vamos a abrir este valor, los parámetros del texto, y aquí en source text vamos a darle alt click y vamos a escribir una expresión. De hecho aquí si escribiera entre comillas algún número me lo cambia por eso, pero ahorita eso no lo vamos a usar. Antes de escribir cualquier expresión vamos a irnos a effect, expression controls y slider control. Este slider es el que nos va a controlar el número, va a crecer de 0 a 64. Entonces aquí en source text vamos a darle alt click, vamos a escribir una variable. Una variable es una letra o algo que representa otra cosa. En este caso la variable va a ser n y esta n va a representar este slider. Ponemos un punto y coma para terminar esta línea de expresión y vamos a darle enter. En la siguiente vamos a usar una expresión que se llama mat en mayúscula .floor. Si movemos este slider se va moviendo acá. Al parecer todo va bien, excepto que si animamos esto de 0 a 64, fíjense lo que pasa. Empiezan a salir valores decimales y en realidad ahorita no ocupamos que pase eso. Para corregirlo vamos a usar una expresión que se llama mat.floor. Vamos a darle enter, vamos a escribir mat con mayúscula, .floor con minúscula. Y entre paréntesis vamos a poner la variable a la que vamos a aplicarle esta expresión. Esta expresión de mat.floor lo que hace es redondear al número más cercano y menor del que tengamos. De esta manera, cuando se anime, solo se animan en valores enteros. Y ahora por último solo nos falta añadirle el signo de porcentaje. Entonces al final de esta expresión vamos a poner más y entre comillas ponemos el signo de porcentaje. Todo lo que pongamos entre comillas va a aparecer literalmente acá arriba. Ahí lo tenemos. Anima de 0% a 64%. Vamos a extender un poco la animación esta. De hecho que llegue aquí. Vamos a esperar 10 frames. Y se va a animar durante 30 frames. Vamos a darle 20. Vamos a darle un ease. Y esta curva la vamos a modificar un poco diferente. Vamos a hacer que empiece en la velocidad normal, se acelere y luego vaya bajando poco a poco. De esa manera entra el texto y luego crece. Ahora lo que no me gusta es que crece hacia la derecha y no me gusta que quede este espacio aquí solo. Lo que vamos a hacer es modificar este texto que en vez de que esté alineado a la izquierda, que esté alineado a la derecha. El problema es que se movió hasta acá. La ventaja de lo que hicimos hace rato de separar la posición en valores de X y Y
es que ahora puedo moverlo en X y la animación en Y sigue sin afectarse. Y de esta manera tenemos este contador que va de 0 a 64. Y si vemos la animación completa, vemos que está el planeta, entre el texto, lo ve, que es hasta 64, se asusta y se mueve hacia atrás. Creo que una última cosa que podemos hacer para exagerar un poco más el efecto es que cuando llegue a 64 vamos a animar la escala del número. Va a empezar en 100%, vamos a dar unos 6 frames, luego crecemos hasta 120, avanzamos otros 3 frames, 2, 3 y le dejamos a 110. De esta forma, cuando exageramos el crecimiento, creo que no me gusta mucho la animación, pero ya estamos llamando la atención a la gente que vea esta parte de acá. Vamos a modificar un poco el tiempo de la animación y vamos a bajarle un poco a las curvas que no estén tan exageradas, sobre todo aquí en el centro. Queremos que esta curva sea un poco más suave. Y creo que lo podemos recorrer un poco hacia la derecha. Llega a 64 y crece. Y ahora sí, ya tenemos nuestra animación terminada. El planeta, entre el texto, sube a 64, brinca, se asusta el planeta y queda viendo hacia los lados.